Hola, ¿cómo están todos? Bueno, y vamos a estar conversando sobre vegetales. Así que bueno, los invito a recorrer este capítulo muy interesante, donde vamos a hablar de, bueno, la composición estructural de los vegetales, sus compuestos activos principales como son los fitoquímicos, los pigmentos y las distintas técnicas correctas de manejo coquinario para ya sea preservar sus pigmentos o provocar también modificaciones que favorezcan la digestibilidad de los mismos. Bueno, cuando hablamos de hortalizas, ¿sí? y podríamos pensar en verdad de alimentos vegetales, nos vamos a estar refiriendo también, como denomina el Código Alimentario Argentino, a todo alimento producido en una huerta, en la cual también nosotros vamos a poder después distinguir distintas porciones de estos vegetales a ser consumidas. Vamos a ver que en unas diapositivas más adelante que dependiendo qué parte sea la comestible de estos vegetales tomarán distintas denominaciones. Pero en principio, como para introducir, podemos hacer una diferencia entre plantas y animales, donde vamos a poder caracterizar al reino vegetal como aquellos seres vivos que pueden sintetizar a partir de elementos biomoleculares que se encuentran en la tierra y en el aire sus propios nutrientes. Por eso se dice que las células vegetales son del tipo, o las plantas son del tipo autótrofas, se nutren a sí mismas y constituyen sus tejidos a partir de agua, aire y sol, ¿sí? Las plantas desarrollan distintos elementos bioquímicos defensivos, ya sea del ataque por insectos, animales, como ser roedores, al ataque de las agresiones climáticas, y estos agentes muchas veces se llaman factores antinutricionales, que después también lo vamos a retomar cuando hablemos en el capítulo de legumbres, pero son componentes muy potentes para las plantas para prevenir, ¿sí? justamente su deterioro o ser atacadas por otros animales u organismos. Y ahí, por ejemplo, hay algunos como el factor lacrimógeno que se encuentra en las cebollas, el cianuro, que se encuentra en algunas semillas, la capsaicina. Son todos elementos, algunas enzimas también, que son defensivas, ya que las plantas no cuentan con movilidad, por eso desarrollan estos factores defensivos. Según el Código Alimentario Argentino, se define como hortaliza a toda planta herbácea producida en la huerta, de la que una o más partes pueden utilizarse como alimento en forma natural. Las verduras serían las partes verdes de estas plantas comestibles, mientras que los tubérculos y raíces son partes subterráneas que van a ser distintas en función de cada variedad de vegetal. Por otro lado, las legumbres, ¿sí? también denominadas agrupadas como semillas, podemos encontrarlas en formas frescas o en formas secas. ¿Sí? En formas frescas son las que vamos a encontrar en vainas, en chauchas, ¿sí? y en formas secas las que podemos consumir cuando compramos a granel, por ejemplo, en un comercio, en una dietética. También en lo que sería la clasificación que respecta a legumbres, quedan incluidas todo lo que son las semillas, semillas oleaginosas, como ser semillas de girasol, semillas de sésamo, semillas de lino, de chía, y también las frutas secas, ¿sí? Nueces, almendras, castañas, también quedan reagrupadas en esta familia de semillas o legumbres, como también se pueden llamar. Luego, más adelante, vamos a retomar este capítulo en otra clase independiente. En esta imagen, como comentábamos, según esta clasificación de la parte comestible, vamos a ver que hay semillas, que sería la potencial planta, ¿sí? la cual está en estado de latencia hasta conseguir condiciones apropiadas de temperatura, nutrientes, para prosperar en su germinación y devenir en una planta. Raíces, que serían algunos ejemplos: remolacha, rábano, rabanito, acá también está la zanahoria, que serían las partes subterráneas. Tubérculos, ¿sí? que son en formas de raíces modificadas, donde también los vegetales suelen almacenar los almidones, y ahí tenemos papa, batata como referentes de este grupo. Tallos
¿sí? Que son estructuras leñosas y que conectan justamente las partes subterráneas con las aéreas, y ahí podemos pensar en apios, puerro, espárragos. Tallos también modificados, ¿sí? Como ser los bulbos del ajo, la cebolla o el hinojo. Brotes, ¿sí? Que son brotes de las semillas que veíamos anteriormente, cuando por condiciones, por ejemplo, de humedad y de tiempo, tenemos brotes de soja, brotes de alfalfa, podemos brotar todas las semillas. Hojas, que son estas partes aéreas, por lo general pigmentadas por clorofila, que son comestibles. Flores, como el caucil, brócoli o coliflor, y los frutos, ¿sí? Y ahí tenemos tomates, berenjenas, zapallitos, calabazas, pepinos, bueno, distintos referentes. Bueno, acá tenemos una célula vegetal, eucariota, ¿sí? Que podemos pensar un poco cómo está constituida. Hace unos minutos mencionábamos que las plantas no contaban con movilidad y desarrollaban factores antinutricionales defensivos del ataque de insectos, agresiones climáticas y roedores. Lo que podemos pensar también es que estas características defensivas también se van a presentar en lo que sería el aspecto morfológico de la célula vegetal. Y algo característico que poseen las células vegetales es tener una pared rígida, ¿sí? Que rodea a esta célula, que hace a la estructura celular, y esto es una característica muy importante, esta pared rígida, que la difiere de las células animal, ¿sí? Justamente esta membrana rígida es la que va a funcionar defensivamente y como estructura. Entonces podemos pensar en qué partes, y acá en esta imagen se puede apreciar las distintas organelas y componentes que se encuentran en el citoplasma de la célula vegetal, y bueno, haciendo un análisis desde el exterior hacia el interior, tenemos que hay una membrana, ¿sí? Celular gruesa, luego nos encontramos con un citoplasma, y dentro de ese citoplasma o líquido celular es donde nos encontramos con distintos componentes. El núcleo, donde se estaba reservando y preservando toda la información, lo que sería el ADN para esta próxima planta, ¿sí? Después tenemos organelas, que vamos a ver que hay vacuolas, plástidos, mitocondrias, ¿sí? También retículo endoplasmático, que se ocupan de alguna biogénesis de moléculas propias de la planta, espacios intercelulares, que serían las yunturas entre célula y célula vegetal, en la cual también en esos espacios intercelulares vamos a encontrar unos componentes que se llaman pectinas, que funcionan como elementos de unión o elementos cementantes, ¿sí? Que dan también a la integridad de estas paredes celulares, ¿sí? Después nosotros vamos a ver cómo intervenimos para desprender pectinas de estos tejidos, ¿sí? O por el contrario, hacer que estas pectinas se queden en estos intersticios, no se desprendan, y conservar sí las consistencias en el vegetal. Como dijimos, las
las células vegetales tenían las características de ser autótrofas, es decir, tener la capacidad de sintetizar sus propios nutrientes a partir de biomoléculas, ¿sí? Esto se produce en las hojas de los vegetales a través de un pigmento que se llama clorofila, y esta clorofila es la que participa en el proceso que se llama fotosíntesis, ¿sí? Necesitamos para lo cual dióxido de carbono, agua, ¿sí? Y se va a transformar luego de esta reacción, ¿sí? Con la energía solar en lo que es glucosa y oxígeno. Esta energía, ¿sí? Química se va a quedar empaquetada, almacenada en forma de ATP y va a ser también sustrato energético para la planta en sí misma, para su desarrollo y crecimiento, y también puede ser almacenada, ¿sí? En aquellos vegetales que tengan la capacidad de así hacerlo en forma de almidones, ¿sí? Que por lo general vemos que ese almidón está empaquetado en los tubérculos en formas subterráneas, o podía estar también empaquetado en amiloplastos, ¿sí? Células con capacidad de reservar almidón, que también lo podemos encontrar en porciones aéreas, ¿sí? Como cuando están en algunas semillas de algunos vegetales. Como dijimos, dentro de las células vegetales vamos a pensar que habría distintas características en función de qué rol o qué función cumplen dentro del vegetal, ¿sí? Podemos principalmente pensar en tres tipos de células: las células del parénquima, que también se llaman células del tejido viviente, que son las que van a estar relacionadas con la fotosíntesis que veíamos recién, con las tareas de almacenamiento de estos almidones, ¿sí? Las células del colénquima, que son más gruesas y su función es la de soporte, sería comparable a un cartílago en un componente de una célula animal. Y por último, las células del esclerénquima, que son también de soporte, pero más gruesas y rígidas, ya que su función sería, si lo hacemos una analogía con la estructura animal, sería semejante a los huesos, es una función más estructural, ¿sí? Dado que van a transportar nutrientes que van desde la raíz hacia las hojas, entonces podríamos pensar que estas células del esclerénquima podrían asemejarse también a un sistema vascular, ¿sí? Tienen riqueza en lignina, y esta lignina se va a ir incrementando, va siendo más presente en las células más viejas, ¿sí? A medida que las células del vegetal van cumpliendo días, va desarrollando en tiempo la planta, vamos a ir viendo que aumenta la cantidad de lignina, ¿sí? Es un material fibroso y es lo que va a estar depositándose también en torno a este componente, algunos cristales de celulosa, que ahora lo vamos a desarrollar de qué se trata. Si ahora esas células que presentamos recién, ¿sí? Esas tres tipos de células principales que están en los vegetales, las agrupamos y constituimos tejidos, podríamos a su vez clasificar predominio de ciertos tipos de tejidos según qué porción del vegetal analizamos. Entonces, si tomamos una hoja, ¿sí? Como muestra, y pensamos a ver a nivel estructural qué células son las que ahí predominan, vamos a encontrarnos que van a ser las células del parénquima, esas células que dijimos que participaban en lo que era el tejido viviente, en las funciones de crecimiento, de síntesis y de almacenamiento. Por eso acá, predominio de células parenquitimatosas. Estas células están a su vez cubiertas, ¿sí? Por una cutícula, que son ceras, que van a proteger a la hoja de la deshidratación, ¿sí? Y de la pérdida de turgencia, ¿sí? Esas ceras forman una cutícula, ¿sí? Que también lo podemos identificar cuando agarramos una hoja de un vegetal y vemos que está brillosa. Ese brillo es esta capa lipídica que protege de la deshidratación a estas células. A continuación podríamos pensar el tejido, que sería tejido de sostén o tejido de soporte, y acá podemos pensar en los tallos, ¿sí? Que van conectando las partes subterráneas con las partes aéreas, y acá aparecen ya tejidos de mayor resistencia, de mayor soporte, que van a soportar incluso la fuerza del viento, soportar el peso de las hojas, soportar el peso de los frutos, ¿sí?
y vamos a tener entonces que la locación de estas células que se van a llamar células, como decíamos, del colénquima o del esclerénquima, ¿sí? Están principalmente ubicadas en los tallos, ¿sí? Y por último, todo lo que sería la parte de las raíces, ¿sí? O lo que sería la zona vascular o de conducción, son las que van a dedicarse principalmente a lo que sería el transporte, ¿sí? de líquidos vegetales, ¿sí? Estas células son sencillas, son más bien alargadas, terminan tomando disposiciones tubulares y huecos por donde van a poder transportar la salvia vegetal. Y bueno, tenemos que la ubicación va a estar en las raíces, en los tallos y en las nervaduras de las hojas. Son como todo ese sistema vascular que recorre toda la planta. Bueno, en esas porciones es donde vamos a encontrar también algún contenido de lignina, ¿no? Participando en estas estructuras. Si pensamos en la estructura vegetal, acá sería una imagen ampliada de una pared celular, de una célula y otra, ¿no? Y pensar cómo están constituidas. Vamos a ver que hay distintos componentes que van a estar participando, ya sea más relacionado a la unión, a la conducción, al soporte, a la parte defensiva de los vegetales. La textura característica de los vegetales entonces podemos decir que proviene de lo que sería cuál es su función dentro de esa estructura celular y vamos a poder pensar cómo se ve reflejada esa rigidez o la turgencia. La rigidez, ¿sí? Es decir, lo resistente de estas células vegetales se debe especialmente a lo que serían microfibrillas. Estas microfibrillas que son filamentosas, son disposiciones alargadas, principalmente van a estar constituidas por celulosas, hemicelulosas, porcilanos y ligninas. Nosotros vamos a aplicar ciertos tratamientos tecnológicos que podemos hacer sobre los vegetales para modificar de alguna manera esta textura con dificultad porque son muy resistentes a la degradación, pero por ahí podemos lograr cierto ablandamiento, ¿sí? Y respecto a la turgencia, lo que es la firmeza y la suculencia de los vegetales depende principalmente de la cantidad de agua que contenga esta célula vegetal, la cual veíamos recién que esa capa lipídica, esa cutícula prevenía de la deshidratación. La cantidad de agua es lo que va a determinar esa turgencia, ¿no? Que bueno, es alta la actividad de agua en los vegetales, podemos pensar que hasta hay un 96% del peso de algunos vegetales constituidos por agua, y estas membranas que tienen permeabilidad, ¿sí? Justamente porque son porosas, estas cutículas lipídicas prevendrían de cierta manera la deshidratación, ¿sí? Cuando nosotros intervenimos un vegetal con un corte, una injuria, ¿qué hacemos ahí? Exponemos, ¿sí? Parte de este contenido intracelular queda al exterior, ese citoplasma se empieza a perder por evaporación y vamos a observar que una disminución de la turgencia, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando nosotros dejamos madurar algunas hojas, algunos frutos, este intercambio gaseoso, si esta deshidratación del contenido celular, ¿sí? Va a ir generando una disminución de la turgencia. Es decir, que cualquier injuria o deshidratación va a verse manifestada con un ablandamiento, ¿sí? Por pérdida de agua en el vegetal. También este ablandamiento muchas veces se da por modificaciones de elementos como veíamos que estaban participando en las uniones, como ser las pectinas. Vamos a ver después también cómo la maduración y el cambio en el pH trae cambios en estos elementos cementantes. También con, finalmente, la observancia de un ablandamiento del tejido vegetal. Bueno, acá tenemos
imagen ampliada de lo que es la pared celular con tres componentes principales: las cadenas de celulosas, las semicelulosas y las sustancias pépticas que participan también en esta unión. Veíamos recién y decíamos que la maduración, ¿sí?, iba generando cambios en la composición de esta pared con ciertas modificaciones en el tipo de unión que nos encontramos. Si queremos caracterizar a la celulosa, podríamos pensar que es el principal polisacárido, es estructural y forma parte de la célula vegetal. Lo encontramos con gran predominio en lo que son los tallos, las hojas y las paredes de todas las células. Está siempre asociada a la hemicelulosa y a las pectinas y es un polímero lineal, plano, más bien fibrosado, muy fibrosado, ¿sí?, y que estaba unido, constituido por lo que eran estructuras del tipo de glucosa por uniones del tipo beta 1,4. Estas uniones del tipo beta, indigeribles para nosotros, son las que hacen también que este tejido celular, vegetal, pase casi sin modificación por todo el tracto gastrointestinal de los humanos. La celulosa tiene un alto peso molecular, y si hacemos hidrólisis, es decir, ruptura con ácidos, se rompen en estas uniones glicosídicas, pero lo vemos que eso ocurre con bastante dificultad. Esta celulosa es la que es en gran medida la responsable de la estructura de los alimentos vegetales, va a dar rigidez, resistencia mecánica, la vuelve insoluble en agua, muy resistente a las reacciones químicas y bueno, es como se podría también llamar el material leñoso dentro de los vegetales. A su vez, dentro de estas otras estructuras nos encontrábamos con las hemicelulosas, que están por ahí, son las cadenas rojas en esta imagen, que también son polímeros, pero de pentosas en este caso, y que tienen cierta cantidad de ácidos galacturónicos, ¿sí?, que es un ácido orgánico constituido de la galactosa. Este ácido también es sensible a lo que sería el álcalis, ¿sí?, y estas hemicelulosas están bastante presentes en todo lo que son las paredes vegetales y con predominio en lo que son las pulpas de los vegetales, de las plantas, de las frutas también. Las paredes del parénquima, del tejido viviente, ¿sí?, que eran relativamente delgadas y en contraste con las células del tejido exterior que tienen un alto contenido de celulosas, por lo general estas células del parénquima tienen, como decía, estas pulpas más predominio en hemicelulosa, ¿sí? Y por último también teníamos las pectinas, ¿sí?, que son polímeros de cadenas largas, no ramificadas, están constituidas principalmente por ácido del poligalacturónico, ¿sí?, que tiene un enlace 1,4 del tipo glucosídico, y estas pectinas son sustancias también que se encuentran justamente en la pared celular y en los intersticios, ¿sí?, entre la celulosa y la hemicelulosa. Actúan, se suele decir, como cementantes, es decir, en la unión intercelular entre las paredes también de células vecinas, ¿sí? Todas estas disposiciones de la celulosa, la hemicelulosa y las pectinas que se dan en este entramado complejo, vemos que va sufriendo modificaciones con la maduración y con ciertas intervenciones físico-químicas que podemos nosotros hacer desde el área de la técnica dietética. Bueno, acá principalmente tenemos esta celulosa, ¿sí?, que estas D-glucosas unidas por enlace del tipo beta 1,4, indigeribles para nosotros. Decíamos que era un polímero lineal, ¿sí?, alto peso molecular, justamente cumpliendo funciones de sostén y de protección y muy insoluble, ¿sí?, casi que no podemos intervenir sobre este tejido vegetal, esta estructura vegetal, lo cual lo vuelve también muy resistente, ¿sí?, a agentes físicos y químicos. Vamos a ver después que los vegetales, cuando nosotros los sometemos a cocción con algún álcalis como ser bicarbonato, podemos lograr cierta modificación en esta estructura, pero con muy pequeño ablandamiento por desprendimiento de algunos componentes que funcionan en la unión, pero no así en degradar estas uniones del tipo beta 1,4.
Bueno, respecto a la celulosa, que es un heteropolisacárido, ¿sí? También constituido por monosacáridos pentosanos, muchos de ellos unidos por enlaces del tipo Bet1,4, también con mucha resistencia mecánica y también participando en lo que son estas paredes celulares. A su vez podemos pensar e identificar que hay mayor riqueza de estas hemicelulosas en lo que son las pulpas de los vegetales, es decir, los mesocarpos. Estarían más vinculadas a las porciones más tiernas del vegetal y a su vez dentro de la clasificación de fibras, como vienen siendo todo lo que venimos mencionando hasta ahora, las semicelulosas las vamos a poder reagrupar a su vez en lo que son las fibras del tipo alimentarias, pero del tipo fermentables. Es decir, que pueden ser en cierta medida afectadas o atacadas por bacterias colónicas, a diferencia de lo que mencionábamos con respecto a la celulosa y agrego ahora también a la lignina, ¿no? Respecto también a este tercer componente que veíamos en la imagen anterior ampliada, ¿sí? De ese entramado de distintos componentes de la pared celular, podemos encontrar a los cuerpos pécticos, ¿sí? También estos cuerpos pécticos o pectinas forman parte de lo que es la fibra alimentaria. Recordemos que el código alimentario define a la fibra alimentaria o a cualquier material comestible que no sea hidrolizado, ¿sí? Por nuestras enzimas endógenas, por el tracto digestivo. Es decir, que estos cuerpos pécticos pertenecen también a esta fibra alimentaria. La fibra alimentaria, como decía recién, la hemicelulosa pertenece al grupo de la fibra alimentaria en cierta forma fermentable, es decir, que puede ser atacada por bacterias colónicas. Las pectinas también pertenecen a la agrupación de fibras del tipo fermentables. Bueno, los cuerpos pécticos van a estar muy destacados en todo lo que sean sistemas elaborados a partir de frutas, ¿sí? Vamos a ver cómo participan en la formación de jaleas y de mermeladas, ya que tienen la capacidad estos cuerpos pécticos de formar geles, ¿sí? Retener agua y, y bueno, y están principalmente ubicados en la unión extracelulosas y en estas semicelulosas, eh, dándole como cierta continuidad celular, ¿sí? Entre una y otra. Eh, Están constituidos principalmente por ácidos del tipo urónicos, ¿sí? Y constituyen el 30%, ¿sí? Se dice, del peso seco de la pared celular primaria en los vegetales. Y por último, la lignina, que la venimos mencionando bastante. La lignina también forma parte de las fibras, se caracteriza por ser fibra alimentaria del tipo no fermentable. Em, Tiene la característica de ser muy pero muy resistente a agentes físicos y químicos, ¿sí? No es casi afectada por nada, ni atacada por la digestión ácida ni enzimática, tampoco a la degradación de bacterias. Es una fibra pero que no pertenece a la naturaleza de polisacáridos, ¿sí? Tiene un alto peso molecular y, está vinculada a todo lo que sería el soporte, la unión, y vamos a ver también que aumenta la cantidad de lignina a medida que el vegetal va madurando, va envejeciendo, ¿sí? Es como que va robusteciendo esas paredes celulares con el transcurso del tiempo, con el transcurso de esta maduración vemos que hay mayor cantidad de lignina. La lignina también recubre muchas semillas, ¿sí? Por ejemplo, las semillas de lino, que son tan rígidas, son ricas en lignina. Así que bueno, este es un complejo estructural de mucha resistencia mecánica y bueno, constituyen complejos del tipo de alto peso molecular, como vemos acá en esta imagen. Bueno, la cutina, como veíamos antes, es una macromolécula que funciona a las veces de protección, evitando la deshidratación de la célula vegetal. Es una macromolécula que está en las plantas
terrestres, es decir, las que están expuestas a la deshidratación. Está formada por ácidos grasos de cadena larga que están unidos unos con otros por uniones del tipo éster. Forma también una red rígida del tipo tridimensional y estos ácidos grasos suelen ser saturados, ¿sí? O monoinsaturados, de 16 carbonos, de 18 carbonos y bueno, estas capas lipídicas, estos ácidos grasos de cadenas largas, van a estar previniendo, como decíamos, de la deshidratación. Otro elemento que encontramos en lo que sería asociada también a las partes vegetales, pero ya más vinculadas a lo que son las heridas, al desgaste, ¿sí? Y también a las partes subterráneas, es la suberina. Por ejemplo, un referente de la suberina es el corcho, son células muertas, acumulativas, o también podemos ver en los troncos de los árboles todas esas capitas que se van desprendiendo, están constituidas principalmente por estas células vegetales suberizadas, es decir, son células vegetales que ya han muerto y se van acumulando unas sobre otras, también formando parte de estas defensas o estas estructuras como de protección que se van dando en los vegetales. Son del tipo muy, muy, muy leñosos. Todo aquello que estuvimos describiendo fue respecto a la disposición morfológica, estructural de las células vegetales. Ahora sí vamos más a un análisis químico, bioquímico. Nos encontramos que las células vegetales o las plantas están principalmente constituidas por agua, entre un 70 y un 95% de su peso está constituido por agua. En menor cantidad vamos a encontrar las legumbres, principalmente si las consideramos secas. En esos alimentos la actividad de agua desciende muchísimo. Y si seguimos en la composición química, nos encontramos que a nivel de los macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y lípidos, tenemos, si bien es un grupo con cierta homogeneidad respecto a su composición, incluso dentro de los vegetales va a haber gran diversidad. Principalmente a nivel de los carbohidratos podemos encontrarnos desde muy baja concentración de carbohidratos a tener mayor predominio de carbohidratos simples, como ser en frutas o frutas más maduras, o incluso gran cantidad de almidones, ¿sí? Si estamos hablando ya en lo que serían elementos de reserva o de depósitos, ¿sí? Del tipo de complejos amiloides dentro de los vegetales, como ser los núcleos amiláceos que veníamos viendo, y también estos carbohidratos, pero ya no de reserva, sino estructurales, como la celulosa y la hemicelulosa. Este porcentaje de carbohidratos es muy variable, como veíamos en hortalizas puede llegar hasta el 20%, cuando pensamos en vegetales de características como ser los tubérculos, con un 20% de almidones, o ascender hasta un 60-70% si hablamos de células del tipo de vegetales como ser los cereales o legumbres, ¿sí? Las proteínas, vamos a ver que el porcentaje de las proteínas es más bien bajo. Obviamente que en los que son pseudo cereales y legumbres estos porcentajes en aminoácidos se incrementan, y los lípidos por lo general son escasos. Hay algunos ejemplos de vegetales con mayor riqueza en lípidos como ser las paltas, las aceitunas, podríamos pensar el coco, algunas frutas que tienen mayor reserva a nivel de lípidos, pero en general es escaso, y la ubicación principal va a estar en estas membranas, como veíamos recién, estos ácidos grasos de cadena larga constituyendo estas ceras, estos elementos defensivos y de protección. Respecto a los minerales, bueno, acá tenemos una gran riqueza de minerales como ser potasio, magnesio, calcio. El calcio es muy importante en lo que son las estructuras celulares, también participa fuertemente en las uniones, conjuntamente con estas pectinas, el hierro vegetal del tipo noemínico, el sodio, y dentro de las vitaminas, ¿sí? Lo que tenemos acá es todo complejo de vitaminas del tipo A, carotenoides, vitamina C, que estarían formando parte también de estos ácidos orgánicos vegetales, y también, que aquí no está escrito, pero podremos agregar el complejo B si las células que estamos refiriendo pertenecen del tipo vegetales, pero del grupo de los cereales.
Los ácidos orgánicos, esto es cuando nosotros la astringencia que observamos en algunas frutas al probarlas, ¿sí? Y bueno, las frutas serían como las más ricas en estos ácidos orgánicos, que va a ir variando esa concentración con la maduración, ¿sí? A medida que el fruto va madurando, disminuye la cantidad de estos ácidos y va aumentando el dulzor, ¿no? A expresión de estos azúcares simples. Y dentro de los ácidos orgánicos podemos pensarlos en ácidos orgánicos del tipo volátiles o del tipo fijos. Los volátiles ahí tienen algunos ejemplos como acético, butírico, caproico y fórmico, y dentro de los estables o fijos principalmente el cítrico, el málico, el oxálico y el tartárico. Recordemos que estos ácidos fijos, cítrico y málico, son muy importantes cuando hablamos de la biodisponibilidad del hierro en los vegetales, favoreciendo a una disposición del hierro en estado ferroso, muy necesario para su asimilación. Bueno, ¿qué ocurre cuando nosotros a estos vegetales decidimos consumirlos? Podríamos consumirlos en estado crudo o afectarlos por algunos procedimientos en la cocción, un afectamiento del tipo térmico. ¿Qué vamos a observar en estas estructuras? Principalmente ablandamiento, ¿sí? A medida que elevamos la temperatura, vamos a tener que hay ablandamientos de estas membranas, ¿sí? Por desprendimiento de algunos elementos segmentantes, como ser las pectinas. También vamos a ver que el aumento de la temperatura y la hidratación va a generar modificaciones en los almidones. Por ejemplo, podríamos ver en una papa que tenemos un ablandamiento, una terneza, porque se gelatinizaron los elementos feculentos, ¿sí? Esa gelatinización del almidón, que vamos a ver que a partir de los 60, 65 grados ya empieza a manifestarse para estar completamente tierna la estructura ya cercano a los 80 grados. Obviamente que según el método de cocción y con mayor o menor presencia de agua o lípidos según lo que estemos manejando, van a ser las modificaciones, ablandamientos que observemos, pero podemos pensar que todas estas intervenciones van a favorecer a lo que sea el ablandamiento, el favorecer la masticación, ¿sí? En un punto mejorar la digestibilidad. ¿Qué vamos a perder principalmente en la cocción por rupturas de estas membranas? Pérdida de agua, ¿sí? Vamos a perder líquido citoplasmático con un ablandamiento, ¿sí? De estas células vegetales, y también va a haber cierta modificación en lo que sería agua-ablandamiento, ¿sí? Por tener una menor unión, se podría decir, entre estas celulosas, semicelulosas y pectinas, podría haber un ablandamiento de esa estructura vegetal. Si pensamos cómo afecta el cambio en el pH, ¿sí? Si nosotros alcalinizamos un medio de cocción, es decir, adicionamos bicarbonato al agua de cocción, se va a manifestar con un ablandamiento por disolución de las hemicelulosas, y por el contrario, si protonizamos, acidificamos, ya sea con ácido acético, con ácido cítrico, el medio de cocción, vamos a también ver que hay ablandamiento, pero en este caso por mayor disolución en el caso de lo que serían los cuerpos pépticos. Respecto también a la cocción de los vegetales y la mineralización del agua, podemos pensar que el mineral que participa en la dureza del agua sería el calcio, y las cocciones en aguas con más ricas en calcio, aguas que son más mineralizadas, lo podemos observar con mayor firmeza en los vegetales. Este calcio se une a las pectinas y va a hacer que ellas se vuelvan más insolubles y dando como más rigidez en los vegetales. Seguramente habrán visto en algún viaje, en alguna ocasión de alimentos regionales, que a veces hay calabazas cocidas con sales de calcio y son como rígidas externamente. Tiene que ver con esto, con la participación del calcio en la insolubilización de las pectinas, ¿sí? Así que bueno, redondeando un poco este concepto, la célula vegetal puede ser afectada por las injurias y ruptura en los cortes con pérdida de agua, pero también factores del tipo como ser térmicos, el pH o la dureza del medio de cocción va a provocar ablandamientos, ¿sí? O no dentro de esta estructura vegetal.
Bueno, en la imagen anterior es un cuadro que resume cómo intervienen distintos factores en la estructura vegetal. Esa fotografía es extraída del libro de Magui, muy interesante, que ustedes tienen en la bibliografía de nuestra materia. Respecto a los pigmentos, ¿sí? Son lo que otorga los colores característicos de las frutas y las verduras, le da un atractivo muy interesante debido a su brillo, y estos pigmentos coloreados, ¿sí? Se van a clasificar en tres categorías principales: todo lo que sería el grupo de carotenoides, el grupo de la clorofila y el grupo de los flavonoides. Dentro de los flavonoides, que vamos a profundizar en un ratito, vamos a estar mencionando las antocianinas y las antosantinas. Respecto a lo que es la clorofila, tenemos que es una estructura compleja, es un anillo de porfirina, ¿sí? Tetrapirrólico, que tiene en su centro un elemento de magnesio y tiene un residuo fitil hidrófobo, ¿sí? Que es esta gran cadena que vemos lateral, ¿sí? Y esto sería como la estructura que tiene la clorofila. Es un pigmento verde que participa en lo que es en esta síntesis de alimento que hace la célula vegetal, que es la fotosíntesis, ¿sí? Es un pigmento liposoluble que va a estar ubicado en los plástidos de la estructura vegetal. Vamos a ver que este pigmento es muy vulnerable a ciertos factores con cambios en las coloraciones, entre verdes brillantes a verdes más oscuros o más olivo, ¿sí? A lo cual nosotros podemos preguntarnos cuáles serían los agentes que participaron en la modificación del color y cómo podemos intervenir para lograr el color que nosotros estemos buscando en el sistema alimentario. Cabe destacar que las modificaciones en el pigmento no son modificaciones respecto al valor nutricional del vegetal, sino principalmente en un aspecto visual que sí hace el atractivo, pero no al valor nutricional. Si pensamos a esa estructura del pigmento clorofila, cómo es afectado por calor, por ácidos orgánicos o por enzimas o por álcalis, vamos a ver que va tomando distintos tonos, los cuales también toman distintas nominaciones. Si pensamos que también que estos vegetales, ¿sí? De la estructura de la clorofila, como ese grupo hemo, que tenía ese residuo, ¿sí? Fitil, que veíamos que era una cadena como que le da el carácter, también podríamos decir, liposoluble, que está unida a ese grupo fitil por una unión del tipo éster. Vamos a ver que según dónde se haga la intervención, es decir, ya sea porque el magnesio se remueve de la estructura o porque se pierda el residuo fitil, vamos a ver que hay cambios en la coloración y en el comportamiento de este pigmento. Si yo a la clorofila la intervengo con calor, ¿sí? Más la combinación con ácidos orgánicos propios del vegetal, voy a ver que se desprende el magnesio de esa estructura y el color de la clorofila toma un color aceitunado que se llama feofitina. Es una modificación del tipo irreversible, ¿sí? Y estos ácidos orgánicos, ¿de dónde provienen? Provienen de la propia estructura de la célula vegetal, que quedan en el medio de cocción y provocan este desplazamiento. Se va el magnesio de esa estructura pirrólica y un hidrogenión se ubica en ese lugar, produciendo este cambio en el color. Por el contrario, si a esta clorofila es atacada por una enzima, la clorofilasa, ¿sí? Que justamente lo que hace esta enzima es cortar ese residuo fitil, ¿sí? Tenemos que el pigmento en este caso se llama clorofílido, ¿sí? Se pone un pigmento bastante también amarronado y el pigmento se vuelve del tipo hidrosoluble, ¿sí? ¿Por qué? Porque rompe, ¿sí? Ese residuo fitil que le daba el carácter liposoluble. Al perderse esa porción, el pigmento se vuelve hidrosoluble. Por el contrario, si la clorofila es atacada con calor, más ácidos orgánicos, más la enzima, se transforma el pigmento en un feofórbido. Acá es la mayor nivel de deterioro del pigmento, ya que perdí el magnesio por la remoción del magnesio y la ubicación en su lugar de un hidrogenión, y a su vez la enzima se ocupó de remover el residuo fitil. También el color es un verde aceitunado, un verde pardo, no tan agradable.
Por el contrario, si a la clorofila la afectamos por un álcalis como ser un bicarbonato, se torna en un verde brillante, ¿sí? Que se llama clorofilina. Pero ¿qué ocurre en esto? Si bien el verde es muy atractivo, este bicarbonato afectaba, ¿se acuerdan? En las uniones, en la participación de estas pectinas, entonces tenemos que hay una, y de las semicelulosas, y vamos a ver que hay una ruptura de la estructura celular vegetal y pérdida, ¿no? Del contenido del citoplasma celular, ¿no? Entonces tenemos como si bien el color está conservado, pero la estructura totalmente desarmada. Es decir, ganamos en color, pero perdemos en consistencia y estructura del vegetal. Entonces, con toda esa información, yo me pregunto, ¿cuál es entonces una correcta cocción de los vegetales verdes para conservar, ¿sí?, el color e idealmente la estructura? Bueno, voy a partir de hojas limpias del vegetal y el recipiente, como está acá en la imagen, sería con abundante agua. Parto del agua en ebullición para acortar esos tiempos de exposición del vegetal al calor. La olla la voy a manejar destapada para que esos ácidos orgánicos volatilicen y no modifiquen al pigmento por la remoción del magnesio. Y cuando finalizo la cocción, lo que hago es rápidamente enfriar al vegetal. ¿Para qué? Para detener la acción enzimática y que no haya también esa degradación en el color. Entonces, abundante agua, parto en ebullición, recipiente destapado, ¿sí? Y cuando finaliza la cocción, sumerjo o corto la cocción con agua fría para detener como el deterioro en el color. Y en esta imagen estas fueron tomadas en el laboratorio de alimentos. Bueno, el pigmento clorofila sometido a distintas técnicas. En el centro sería la cocción correcta, dice levemente alcalina. ¿Qué quiere decir esto? Fue con el agua potable, obtenida del grifo, de la canilla, que su pH es entre neutro a levemente alcalina, esa sería la opción correcta, con el recipiente destapado como habíamos mencionado, y podemos ver la feofitina, cómo el pigmento está marrón oliva, ¿sí? Y por el otro lado con la clorofilina cuando fue intervenida con un álcali, ¿sí? Podemos ver el verde bien brillante, pero la estructura celular desintegrada justamente por pérdida de estas hemicelulosas y pectinas. Bueno, acá es otro grupo de los pigmentos de los vegetales que son los carotenos o carotenoides. Estos pigmentos van en una franja de color, en una banda de color que van desde los amarillos hasta pasando por los naranjas y llegando a algunos rojos intensos. Son precursores, como se dice, de la vitamina A. Por eso se asocia muchas veces los carotenoides con la salud ocular, justamente por ser precursores de la vitamina A. Por su naturaleza liposoluble, se van a ubicar principalmente en lo que son los cloroplastos de la célula vegetal y están siempre asociados, pegaditos a la clorofila. ¿Sí? Están ubicados en los cromoplastos, ¿sí? Y vamos a ver que estos pigmentos, por el contrario de lo que pasaba con la clorofila, tan vulnerable a un montón de factores, este pigmento es poco sensible al calor, casi inerte a los ácidos y álcalis, es decir, no vamos a encontrarnos con cambios en la pigmentación, ¿sí? Aquí sí las intervenciones que elijamos a nivel coquinario van a tener que ver más con qué características organolépticas quisiéramos desarrollar en la estructura vegetal. Pero volvemos al concepto de que son inertes, ¿sí? A los ácidos, al álcalis poco sensibles al calor. ¿Dónde encontramos este betacaroteno? Que ahí está la estructura, ¿sí? Principalmente en vegetales como zanahorias, zapallos, en algunos vegetales verdes, ¿sí? Y esta foto también fue tomada en el laboratorio y ahí tenemos zanahorias sometidas a ebullición o sometidas a la cocción, a una transferencia de calor por medio seco, que fue en un medio lipídico, una fritura, y podemos ver que ahí aparecen también estas coloraciones marrones, amarronadas, que tienen que ver con la caramelización, ¿sí? De los azúcares propios del vegetal.
Y acá tenemos el tercer compuesto de pigmentos, que son los compuestos fenólicos, de los cuales son un montón los compuestos fenólicos, pero vamos a hablar particularmente de los flavonoides y de ellos las antocianinas, las betalainas y las antosantinas. Las betalainas son un pigmento propio y característico de las remolachas. Estos pigmentos, ¿qué características tienen? Principalmente ser solubles, ¿sí? Se encuentran en el jugo celular, no están dentro de los plástidos, sino que cuando esta estructura celular se rompe, esa membrana se rompe, estos pigmentos pueden pasar al medio de cocción con facilidad, tiñendo los líquidos de cocción. Son solubles por su composición, ¿no? Nosotros podemos pensar que estos compuestos fenólicos, la estructura básica son cadenas de carbonos, ¿sí? Que tienen grupos oxidrilos. Toda esta característica les da su disposición hidrosoluble. Tienen también residuos del tipo metoxilos y estas unidades, cuando se agrupan, van a constituir las antocianinas, las antosantinas, las leucocianinas y las catequinas, todas de naturaleza soluble, ¿sí? Por lo general estas biomoléculas se las asocian también con muchas características funcionales y antioxidativas en los vegetales, ¿sí? Muchas de las propiedades también, los fitoquímicos, son de naturaleza flavonoide, por eso siempre se sugiere, incluso la OMS habla de cuántas porciones de frutas y verduras al día, tiene que ver por un montón de ventajas nutricionales que se encuentran en la naturaleza de estos compuestos del tipo flavonoides, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver la estructura principal de un flavonoide, ¿sí? Y derivados, las flavonas, las antocianidinas, ¿sí? Pueden ir viendo cómo se van agrupando estos anillos, ¿sí? Y van dando los distintos componentes. Pero ahí tendríamos una estructura química característica de los flavonoides, por así decirlo. Y acá tenemos otro pigmento que son las antocianinas, son pigmentos púrpuras, azulados y rojos que vemos en las plantas. Estos pigmentos se ocupan de absorber la luz en el espectro azul, ¿sí? Y vamos a ver que se encuentran principalmente formando el color de muchas flores, en las uvas, en el repollo colorado, en las berenjenas también. Acá son muestras que tomamos también en el laboratorio de distintas hojas de repollo colorado afectado ya sea un ácido o un álcalis, y vemos cómo el pigmento es modificable. Este pigmento, también de naturaleza hidrosoluble, como veíamos recién en estos flavonoides, a diferencia de lo que ocurría con la clorofila, este pigmento sí es reversible, es decir, yo puedo ir modificando el pH y ver cambios en la pigmentación. Por lo general, naturalmente, en los vegetales, en las flores y en los frutos, los vamos a encontrar en el estado de cianidina, ¿sí? Y cuando es afectado por un álcalis, es decir, o mismo en la maduración natural, este pigmento va tomando una coloración más azulada, más oscura, con el nombre de malvindina, ¿sí? El color varía ¿qué ocurre? Se incrementa, por así decirlo, la hidroxilación. Cuando se incrementa la hidroxilación, el color se exalta y toma esa tonalidad azul que veíamos en la imagen del repollo afectado por el álcalis. Mientras que cuando se incrementa la metilación, ¿sí? Prioriza el color rojizo. Estos cambios son reversibles, ¿sí? Y bueno, como les decía, lo vamos a ver naturalmente. Esto ocurre en la maduración de los frutos, y podríamos pensar, si hay que pensar en alimentos característicos que tengan estos pigmentos: arándanos, frambuesas, es decir, todas las berries, en las cáscaras de las manzanas, en el repollo, ¿sí? Y entonces podemos pensar que es un pigmento soluble, ¿sí? Y que esa solubilidad se va a incrementar con la temperatura, es decir, si yo elevo la temperatura del medio de cocción, voy a extraer aún más el pigmento de esa célula vegetal, y también, como veíamos recién, va a variar con el pH, ¿sí? También habíamos dicho de las betalainas,
La betalaína es un pigmento característico, como vemos en la foto de la remolacha. Acá también hay unas fotos obtenidas en el laboratorio de alimentos donde vemos el pigmento afectado por el ácido o por el álcalis, ¿sí? Antes se las consideraba como antocianinas, pero se vio que tienen una diferencia en que en su estructura hay un grupo nitrógeno, ¿sí? Como se puede ver ahí en la foto de la estructura molecular. También es hidrosoluble, ¿sí? Pero no se ve afectada por el medio ácido, sino que acá lo que vemos principalmente, el principal cambio es a nivel del calor, ¿sí? Entonces son glúcidos con una estructura distinta que contiene nitrógeno, ¿sí? Su síntesis, la formación en la célula vegetal se ve favorecida por la exposición a la luz solar. Va a cambiar su coloración por el pH, sí, si nosotros afectamos por un ácido se deviene en un color más rojo o más amarronado cuando nos vamos alcalinizando el medio de cocción, y también por el excesivo calor, ¿sí? Principalmente cuando hay más calor vamos viendo que se va modificando el color hacia un tono marrón. Característico, como decíamos, de la remolacha. ¿Y cuáles serían las técnicas de cocción correctas para en una remolacha conservar el vegetal? Entonces, al ser hidrosoluble vamos a pensar que el vegetal conviene siempre que esté entero, que tenga su piel, que tenga ahí están las hojitas de la remolacha. Bueno, yo corto, secciono las hojas, pero mantengo una porción del tallo para evitar la salida del pigmento. Voy a querer retener el ácido en este caso. Fíjense que dice que cuando el pH es ácido se mantiene un color rojo, entonces el recipiente en este caso va tapado, ¿sí? Con agua suficiente, no tanta porque el exceso de agua también provocaba la solubilización del pigmento, y lo que sí tenemos que controlar es la temperatura, porque si elevamos demasiado el calor, ¿sí? Mucha temperatura, este pigmento se viran hacia los amarronados. Entonces, vegetal entero, con piel, tramo del tallo para evitar la disolución y recipiente tapado con agua suficiente. Estas serían las técnicas correctas para conservar la betalaína en la estructura de un vegetal como ser la remolacha. Bueno, acá tenemos otro pigmento, también de la familia de las flavonas, que son las antocianinas. Estas fotos también fueron tomadas en el laboratorio y podemos ver cómo notoriamente es afectada por la presencia de ácido o de un álcalis y cómo varían sus modificaciones. Acá tenemos la estructura de una cebolla y la de una papa, ¿sí? Cocida con ácido o con álcalis, y lo mismo para la cebolla. Estos son pigmentos, los colores van a oscilar entre el blanco, el amarillo o el traslúcido. También son de naturaleza soluble, se encuentran en las vacuolas, son muy sensibles al cambio de pH, y podemos ver que también según el medio de cocción cómo varía la pigmentación. Si el medio es neutro son más bien blanquecinas, por el contrario si el medio se vuelve alcalino se vuelven totalmente amarillas como vemos en la foto, y si el medio es ácido se vuelven incoloras. Vegetales donde podemos encontrar esto: la papa, la cebolla blanca, el repollo blanco, el coliflor, ¿sí? Y con el calor lo que vemos es que no afecta a la modificación del pigmento, pero sí aumenta las pérdidas por disolución, ¿sí? Otra vez lo mismo, por ser una estructura de un flavonoide, estas flavonas, y tener esta naturaleza de hidratos de carbono, lo cual e hidroxilos lo vuelven muy soluble, ¿sí? Bueno, acá hay otro cuadrito que resume de forma muy sencilla pero muy completa también el comportamiento de las antocianinas y las antocianinas respecto a, bueno, su cambio de color y el medio de cocción, ¿sí? Ya sea un medio ácido o un medio básico. Podemos ver cómo las antocianinas, ¿sí? Con los referentes en que vegetales, también de naturaleza soluble en agua, en un medio ácido gira hacia los violetas, en un medio más bien básico, alcalino, hacia los azules o verdes. Por el contrario, las antocianinas, que acabamos de mencionar recién, también como va hacia los blancos brillantes, traslúcidos en medios ácidos, o amarillos en los medios más tipo básicos o alcalinos.
Bueno, acá encontramos a otro componente interesante que son los taninos, son componentes fenólicos, no nitrogenados, son polifenoles. Vamos a ver que está en el té, en el café, es lo que da también la astringencia, ¿sí? Que podemos percibir como un poco áspero en la boca con ciertas bebidas o ciertos alimentos. Estos polifenoles tienen un peso molecular entre 500 y 3000. Los taninos hidrolizados, ¿sí? Son poliésteres de azúcares de ácido gálico, y el hidrato de carbono que suele estar involucrado es la glucosa. Por eso también son muy solubles. Los taninos son responsables, como decía recién, de la astringencia, de la sequedad que producen algunos alimentos en la boca, y están asociados a la precipitación de las proteínas, ¿sí? Por eso en la saliva dan esta sensación de astringencia. Lo podemos encontrar en las manzanas, en las peras, nísperos, dátiles, uvas, en el cacao también, y son metabolitos secundarios de las células vegetales, ¿sí? Es como productos también de defensa de la célula vegetal. Y como dice acá, tenemos dos tipos: taninos condensados, como recién les decía, polímeros de la antocianidina, o taninos hidrolizables, ¿sí? Que están formados por ácidos fenólicos, como también les mencionaba el ácido gálico. Acá tenemos una muestra de té y vamos también a saber que estos taninos son muy solubles, y esta solubilidad se incrementa con la temperatura. Por eso vemos que muchas veces cuando elaboramos una infusión de té, no sé si se recuerdan los sistemas materiales que hacíamos cuando hablábamos de soluciones y hacíamos ejemplos con distintos rangos térmicos, podíamos observar que si incrementábamos la temperatura de la muestra había un mayor pasaje de estas sustancias al medio, ¿no? Bueno, acá eran lo que estábamos hablando en esa oportunidad, justamente eran de estos compuestos fenólicos, los taninos. Bueno, lo que son aceites esenciales, ¿sí? Podemos decir que en los vegetales aquí hay una gran variedad de sustancias aromáticas generadas por el propio metabolismo de las plantas, y esto explica por qué distintas plantas pueden tener características aromáticas similares. Los vamos a encontrar en los tallos, en las cortezas, en las raíces, en las flores, en las hojas, y serían el principal componente aromático de los condimentos, justamente. Se oxidan con facilidad, por eso tenemos que conservarlos privados del oxígeno, ¿sí? Para que no se deterioren. También es importante resaltar que cada parte del vegetal puede tener distintas sustancias. Entonces, por ejemplo, podemos pensar que en la flor del naranjo habría un aceite característico que se extrae, que es el aceite de azahar, muy utilizado también en lo que son pastelerías. Y estos aceites esenciales, que son mezclas orgánicas de compuestos volátiles, y algunos también no volátiles. Si bien no llegan a ser aceites, ¿sí? Como tal, pero son insolubles en agua y solubles en algunos solventes no polares, por eso se denominan como esencias o aceites esenciales. Podríamos pensar que en su mayoría son derivados del tipo terpenoides, son hidrocarburos de isoprenoides, por lo general, y sus derivados oxigenados son alcoholes, aldehídos, cetonas, y bueno, principalmente los terpenos se van a clasificar según su número de unidades isoprénicas, y bueno, pero más o menos podríamos pensar que la unidad del isopreno son cadenas de carbonos con dobles ligaduras conjugadas. Se van a obtener principalmente por destilación o por extracción con solventes como ser el alcohol, y el método más aplicado en la industria para recuperar la pérdida de estas sustancias volátiles es justamente por condensación de las esencias, y bueno, y se vuelve a recuperar y se agregan en los alimentos. Es obviamente que cuando estas esencias son afectadas por estos métodos ya no es las mismas características que la versión original, ¿no? Sí, cabe destacar que todo este concepto de aceites y esencias son un montón de componentes químicos, aún no del todo clasificados y no del todo reconocidos e identificados, ¿sí? Pero bueno, aquí en estos componentes es que está el valor de las especias y condimentos que usamos en cocina. Bueno, acá tenemos otro compuesto de los vegetales, que son los compuestos azufrados, que contienen azufre en su composición. Em,
Van a tener aminoácidos característicos, que es la cisteína en su riqueza, ahí lo tenemos a la imagen, riqueza justamente en azufre. ¿Dónde encontramos estos componentes? Principalmente en algunos vegetales de la familia de las liláceas, ¿sí? Como ser el ajo, la cebolla, el puerro. Es característico este aminoácido por ser irritativo, ¿sí? De las mucosas nuestras, nos hace llorar, nos hace lagrimar los ojos. Y acá tenemos, por ejemplo, como el compuesto alina que se encuentra en el ajo, ¿sí? Cuando se produce una injuria, la propia enzima que está en el vegetal, que es la alinasa, lo transforma en alicina, ¿sí? Es un componente bastante inestable, bastante volátil y es el olor característico también del ajo, que es el dialil sulfuro, ¿sí? Este componente es bastante irritante, lo mismo también de las mucosas, vieron para la mucosa gástrica, suele a veces personas que son más sensibles a estos componentes en el aspecto digestivo. Por otro lado también encontramos el sulfósido de cisteína, muy frecuente en la célula vegetal de las cebollas, también otro aleáceo. Este sulfósido de cisteína que se combina con el SLF, que es la sintetasa factor lacrimógeno, va a producir un compuesto que se llama el sulfósido de tiopropanal. Muy irritativo, es el que cuando se volatiliza nos hace llorar, ¿sí? Y justamente también es muy volátil, pero también muy soluble. Por eso muchas veces no es que se limita, pero sí se puede reducir cuando uno hace un corte, una injuria en el vegetal y lo sumerge en agua. Estos componentes solubles pasan al medio y después, bueno, bajamos la carga en la célula vegetal de estos componentes y observaríamos que hay menos irritación, ¿sí? Pero bueno, estos dos componentes muy irritantes justamente por la presencia de estos componentes azufrados. Bueno, y acá para conocer un poquito la estructura de estos compuestos azufrados, vamos a ver que estos compuestos orgánicos son átomos de carbono los que están enlazados a un átomo de azufre, como podemos ir viendo, y que distintas intervenciones, ¿sí? Enzimáticas van haciendo modificaciones en esta estructura, provocando distintos componentes, como veíamos, ¿sí? La lisina, el disulfuro de diadilo, bueno, estos componentes como sumamente irritativos para nuestras mucosas, ¿sí? Los enlaces que están estableciéndose entre estos átomos, ya sea de carbono con el azufre, son, recordemos, enlaces del tipo covalente. ¿Mm? Y por último, otro componente de la estructura vegetal van a ser también azufrados, pertenecen al grupo de las mostazas, ¿sí? Acá el referente principal es el sulfósido también de cisteína, también vinculados estos y los anteriores a estos olores desagradables, justamente por la presencia de este aminoácido. Eh, y bueno, este sulfósido de cisteína lo encontramos en todos los aceites de las mostazas y derivados, por eso acá están las coles, ¿sí? Repollos, brócoli, coliflor, repollitos de Bruselas, también en el nabo, el berro, el ramanito. Y bueno, estos componentes son muy volatilizados por el calor, por eso cuando nosotros sometemos a cocción brócoli, coliflor, alguno de estos vegetales, el ambiente se llena de estos aromas, ¿no? Justamente por la volatilización. Entonces tenemos que el sulfósido de cisteína, ¿sí? Afectado por el calor y el ácido, da compuestos volátiles muy olorosos, y para la correcta cocción, justamente para minimizar la carga de estos componentes irritativos, vamos a provocar todo lo que sea la salida por disolución o por evaporación. Por eso vamos a cocinar con abundante agua,
que llega a ebullición y sostenemos la ebullición justamente para provocar la salida de estos componentes de la estructura vegetal y la recipiente destapado, ¿sí? Pensemos también que estas crucíferas, como decíamos, que tienen la sinigrina, con calor más ácidos propios del vegetal, son los que terminamos desprendiendo estos componentes volátiles de olor muy fuerte y bueno, pero con la ventaja de bajar la carga de estos componentes en la estructura vegetal. Bueno, yo doy gracias a la licenciada Delia Lubari. Ella compartió gran parte del material de imágenes de esta clase y bueno, ahora vamos a la segunda parte donde vamos a hacer unas placas resúmenes de los pigmentos y terminar el concepto de frutas para cerrar el capítulo de vegetales.